forces have conducted targeted airstrikes. Bueno, muy buenas noches. Comenzamos este lunes con otro editorial más, el séptimo por parte de uno de los periódicos más importantes del mundo, el New York Times, nuevamente con el tema de Cuba en agenda. Esta vez es la economía cubana que está en un momento decisivo. Y el periódico le pide al Congreso Federal norteamericano, que es el que tiene el embargo en su mano, que lo suavice. También le pide a la Casa Blanca que se una a esta tarea. ¿Por qué? Porque como ahora Venezuela todo indica que no va a poder seguir suministrando toda la ayuda que envía a Cuba. Entonces, este es el momento de ayudar a esa clase empresarial, y estoy citando, y que la rama ejecutiva, quiero decir Obama y la Casa Blanca, tome pasos para abrir la puerta y que esa clase empresarial en Cuba pueda respirar. ¿Quién mejor para que después no digan de que yo no presento en este programa todos los puntos de vista desde el punto de vista ideológico? Está con nosotros el señor Jorge de Armas, primera vez en el programa. Es periodista y director de CAFE. Para aquel que no sabe, CAFE es el Cuban American for Engagement, que es una organización que muchos grupos en el exilio consideran que es una organización que está apoyada por el gobierno de La Habana y que en los Estados Unidos está tratando de hacer lobby, cabildeo, influencia, como usted le quiera llamar a ese verbo, para que levanten el embargo y que haya, bueno, pues una relación mucho más fluida entre ambos países. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. El gusto es nuestro. Séptimo editorial, me encanta porque el New York Times está verdaderamente prestando la atención a la isla. Y sabemos que el señor Londoño, que estuvo en La Habana hace pocas semanas. Entonces, vamos a ir directamente a lo que dice el editorial. Vamos a ponerlo en pantalla. Expandir la pequeña clase empresarial. Dígame quién es esa pequeña clase empresarial. El segundo es ampliar vías para proveer el capital a esas empresas independientes, pero de ese vamos a hablar próximamente. ¿Quién es la pequeña clase empresarial? La pequeña clase empresarial son esas casi 500.000 personas que hoy viven del trabajo por cuenta propia y que no dependen del Estado para tener ingresos. Ok, y entonces esa clase empresarial, según me cuenta la producción, que muchos de ellos acaban de venir de Cuba, está ahogada no necesariamente por el embargo comercial a la isla, sino por la burocracia, la burocracia que impone el Estado cubano, por los impuestos que impone el Estado cubano. Porque si el espacio es muy grande y yo quiero poner una reparación de bicicleta o quiero poner una peluquería, ya cuando es muy grande, entonces el Estado mete la mano. Y eso ocurrió cuando querían colgar ropa o vender ropa de Miami o poner el cine 3D. Bien, hay dos cosas aquí que estamos mezclando y que no debemos hacer. Dígame dónde me equivoco. La primera es, se han suavizado las exigencias de espacio y no hay límite. Por ejemplo, las paladeras aquellas que tenían que tener solo 12 sillas ya no tienen límite. Con respecto a la medida de la ropa y los cines 3D, es una de las más impopulares que se tomó. Para nada estamos de acuerdo con ella, pero evidentemente no condiciona que haya una excesiva burocracia para los demás negocios en este momento. No hay una excesiva burocracia, porque ¿qué es lo que pasa? Que pueden los Estados Unidos o la gente del New York Times querer que esa clase empresarial surja y que los Estados Unidos lo permita, quitándole y no suavizando, debilitando el embargo, pero cuando lleguen allá no va a ser posible porque el Estado cubano no los ayuda. ¿Me equivoco? Yo creo que en este momento sí. Yo creo que hay una voluntad dentro del gobierno cubano para que evidentemente este tipo de negocio florezca. ¿Y dónde se ve esa voluntad? Esa voluntad se ve en que cada vez se abren más espacios, en que hay sectores que fueron del gobierno, como la gastronomía, como los servicios, que ahora se van a pasar casi en su totalidad a manos privadas. Se ven las cooperativas, por ejemplo, de servicios como de taxis, que ya no están en manos estatales. O sea, se ve una voluntad de que el Estado deje de ser director de empresas, que se ocupe de hacer Estado, de hacer política, en vez de controlar cómo funciona la economía interna, la microeconomía en Cuba. Pero y eso me parece que es encomiable. La realidad es que usted sabe que yo soy escéptica y a mí me encantaría ver que hay voluntad de verdad por parte del Estado cubano en permitir que esa clase empresarial financiada por el público que me está mirando, Hialeah o New Jersey, surja. ¿Usted cree que en realidad hay voluntad y deseo de que esa gente se le vayan de las manos? Es inevitable. Yo creo que es inevitable y que en cierto sentido hay sectores que ya se les ha ido de las manos. O sea, no se concibe el turismo cubano sin las paladares, no se concibe el turismo cubano sin los negocios particulares en los cuales se pueden hospedar los turistas. O sea, hay una serie de cosas que han crecido lo suficiente como para que sea políticamente
no solo incorrecto, sino contraproducente eliminarlo. Bien, vamos entonces a ver el segundo punto que le pide el editorial del New York Times de ayer a los Estados Unidos, específicamente Obama: eliminar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. Contradicciones hay entre la antigua guardia y los reformistas, y abandonar la política de cambio de régimen. Pero la segunda de la primera decía básicamente, vamos a ver si la podemos poner, y esta también, ampliar vías para proveer el capital. ¿Qué es lo que puede entonces hacer Estados Unidos y el Congreso, la rama ejecutiva, para ampliar el dinero? Quitar a Cuba de los países, de la lista de países terroristas y del acta de comercio con el enemigo de 1917. ¿Qué haría con eso? esas dos medidas permite algo que dice el New York Times, que es permitir la libertad de viajar de los ciudadanos norteamericanos a Cuba y que no haya un límite, por ejemplo, de dinero ni de esto. La ley Helms-Burton, y esto es muy importante. ¿Qué decía? El viaje de los estados de los norteamericanos a ir a varaderos de vacaciones, ¿en qué le puede ayudar a esa clase empresarial que quiere surgir? Porque si hay más consumo, por supuesto hay más desarrollo. Okay. El consumo genera desarrollo. Si tú tienes, en vez de 2 millones de turistas, tienes 5, pues ellos van a consumir. Y van a consumir en estos negocios privados que cada vez son más en La Habana. Y eso es lo que le pregunto, ¿por qué ha de ser el negocio privado del cuentapropista y no el negocio establecido por Gaesa o por alguien que esté detrás del Estado? Porque, no, detrás del Estado no, estamos hablando del sector empresarial. No, pero le digo, perdón, que el Estado esté, me equivoqué, que el Estado esté detrás de esa empresa, como hay muchas. El Estado continuará, por supuesto. Ahora con esta nueva ley de inversión, por supuesto que habrá empresas que tengan capital del Estado y capital cubano. Y empresas solo de capital extranjero también van a existir. No, me expliqué mal. Cuando usted me dice que hay una mayor cantidad de turistas norteamericanos, sí, hay una mayor demanda, por lo tanto va a haber una mayor oferta. ¿Qué le hace a usted pensar de que esa oferta va a venir de esa clase empresarial y no del Estado? Van a compartirlo, evidentemente. Evidentemente el Estado va a tener en la clase empresarial creciente y galopante, va a tener competencia. Okay. ¿Entiendes? Y esto yo creo que va a provocar también un desarrollo económico cada vez más grande. Ok, dígame entonces que aparte de eso, de quitar los dos a Cuba de la lista de países terroristas, ¿qué más podría hacer la rama ejecutiva para ayudar a esta clase empresarial? Primero, aprovechar algo que está implícito en la ley Helms-Burton, que especifica que no se pueden hacer inversiones económicas con el gobierno cubano, asumiendo la estatalización total del Estado cubano. Al existir la clase empresarial pequeña, hay un hole. Se pueden hacer microinversiones, se debe favorecer la microinversión para que negocios privados prosperen en Cuba. Esa es una manera de garantizar un vínculo entre las dos partes de la nación, la que vive en la isla y la que vive fuera. También de empresarios norteamericanos, porque parece que siempre estamos hablando nada más de cubanoamericanos. No. Sí. Empresarios norteamericanos que quieran invertir su dinero con libertad en Cuba y que tengan la voluntad de hacerlo. Pero fíjense, hay una cosa que todavía no entiendo muy bien. ¿Por qué hay que esperar a que los norteamericanos levanten el embargo para que Cuba le permita a su clase empresarial o a los cuentapropistas o liberalizar aún más la No, porque estamos hablando del caso de este editorial, sí, que es para las relaciones Cuba-Estados Unidos. Nosotros, por ley, estamos impedidos de invertir en Cuba. Si no podemos invertir por una ley, pues evidentemente es de lo que vengo a hablar. No, lo comprendo. No te hablo de un español, de un peruano. Pero le digo, pero en su generalidad, ya que usted conoce también el tema, en realidad hay que esperar, el Estado cubano tiene que esperar a que los Estados Unidos le quiten el embargo para ayudar a su clase empresarial. Él le está ayudando, la deja participar. ¿Qué tú quieres? ¿Que el Estado sea el que dé los créditos? Yo creo que el Estado pudiera hacer muchas cosas más que lo hace. Y lo hace. Hay microcréditos que está dando el Estado para este tipo de cosas. Pero el espíritu del Estado cubano es todavía estar arriba de la cabeza del cubano. Coincido contigo de que hay una excesiva institucionalización de las cosas, que hay una burocracia que puede ser excesiva y de que hay un control sobre ellos que está lejos de la libre empresa. Pero, no obstante, en estos últimos 8 años, la comparación ni siquiera cabe. Hay cambio. Fíjese lo que dice la última, abandonar la política de cambio del régimen. Muy interesante, vamos a volver a ponerlo en pantalla. El New York Times está pidiendo, aparte de las otras cosas que acabamos de discutir, abandonar la política de cambio de régimen. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es, el periódico, hay que lidiar con los Castro, ¿no es así? Hay que lidiar con el gobierno, hay que abrir un diálogo con el gobierno cubano, pero la política de cambio de régimen se refiere al dinero del contribuyente que se utiliza precisamente para cambiar el régimen, o sea, a la financiación que se le hace a la USAID, a los proyectos que han sido desmentidos y que todos han sido un fracaso, a la botadera de dinero
de la cual han vivido grupos aquí y que no ha logrado absolutamente nada allá. Bueno, está muy bien, pero y que compromete la política norteamericana, la desacredita. Claro, pero el Congreso Federal norteamericano es el que determina ese dinero a dónde va. Si no lo han invertido en grupos de una manera acertada, eso depende del Congreso. La realidad es que la política de cambio de régimen está pidiendo, creo yo, explícitamente, pongámonos de acuerdo con el régimen dictatorial. No, la política de cambio de régimen es todo lo contrario, no te pongas de acuerdo con ellos en nada. Usted dice cambiar lo que le exacto, nosotros como Café abogamos porque Estados Unidos, porque es contraproducente para los Estados Unidos y es contraproducente para Cuba, abandone una política de cambio de régimen hostil. Perfecto, vamos entonces déjenme mostrarle quién es Elaine Díaz, que sin duda algunos consideran que es la que genera que el New York Times, el señor Londoño, escriba este último editorial. Adelante. La primera vez que vi internet fue en el año 2003. Fue la primera vez que tuve acceso a correo electrónico. No tengo internet en mi casa, no tengo teléfono tampoco. Accedo desde mi centro de trabajo. Escribo de todo lo que veo. Por eso me da tanta risa que los indicadores para medir el grado de satisfacción de la sociedad cubana sean en términos de internet, sobre todo en el mundo en general, de acceso a internet, cuando de pronto la mayoría de las personas en el mundo ni siquiera tienen que comer. Bueno, pero la realidad es que, Elaine Díaz, y podemos debatir lo que ella está comentando, es sin duda una de las periodistas más conocidas en Cuba. Ella viene a los Estados Unidos a una beca o un grant, como se le dice, ¿no? En Harvard, y va a estar por unos meses. Ella va a estar recibiendo dinero de esa institución. Entonces quiso ir al Bank of America para depositar su dinero y se da cuenta que no lo puede hacer porque las leyes no lo permiten. El señor Londoño habla con ella y supuestamente ella es la que inspira que este séptimo editorial se haga. ¿Usted está de acuerdo con eso? O sea, no estoy de acuerdo en que sea este particular asunto quien inspire un editorial del New York Times, pero lo incluye. Lo incluye. Ella, evidentemente... Porque Londoño se mete muy en el caso, llama al Bank of America, está tratando de averiguar por qué es que ella no puede depositar el dinero. Ella sí puede, ella abrió sus cuentas y en un momento se da cuenta que cuando el Bank of America verifica, pues por las leyes del bloqueo, ella no puede tener esas cuentas abiertas porque es una ciudadana cubana que vive en Cuba. Un absurdo, cualquier ciudadano del mundo puede abrir una cuenta en los Estados Unidos, viva donde viva. Cuba es un país que hay que considerar que ya no es una amenaza para los Estados Unidos, es un país en transición y necesita de un Consejo de Estado, de una dirección colegiada que elimine... ¿Quién elige ese Consejo de Estado? Ojalá lo eligiese el pueblo. No, o como que ojalá. Es lo que yo quiero. Claro, me parece que es el requisito más importante. Exacto. Que el pueblo, totalmente de acuerdo. Que el lo pueblo elija el pueblo. Elija. Gracias, siempre bienvenido. Ya vengo con más. Policía mata al islamista radical que secuestró a los clientes de un café en Sydney, Australia. Mientras se confirma que hombres del desaparecido Saddam Hussein están apuntalando el poder de ISIS. Esta es la conclusión. Ustedes están escuchando el tiroteo, la actividad, la acción alrededor de ese café en Sydney, Australia, donde la policía logró, a través de un operativo policial y militar, después de unas cuantas horas, liberar a los rehenes, porque un refugiado iraní mantenía a varios rehenes en Sydney, como ustedes saben que ha ocurrido en estas últimas horas. Reportes de medios australianos dicen que en el asalto han muerto 2 personas. Se cree que uno de ellos es uno de los secuestradores. No se sabe todavía bien quién es la segunda persona. Estas son imágenes dramáticas que se tomaron en vivo mientras que los policías fuertemente armados llegaban a la escena del incidente y veía a varios. Ustedes ven, la policía fue testigo de estas imágenes cruentas, tristes, desesperantes. Para muchos de ellos se escuchaban las fuertes explosiones y los disparos, mientras algunas de las personas salían con las manos en alto, como ustedes están viendo aquí. Comandos armados con rifles de asalto y protegidos con cascos se metieron en esta cafetería y aparentemente abrieron fuego y lograron rescatar a los rehenes y darle muerte a uno de los 2 secuestradores. Le doy las gracias al señor
Sami Eppel, que está con nosotros, aparte de ser analista político internacional, es coordinador del Instituto para el Estudio del Antisemitismo. Muchas gracias, Sami. Gracias. Y está directamente desde Washington con nosotros el señor Joseph Humire, que es analista de inteligencia y director ejecutivo del Centro de Estudios para una Sociedad Libre. Aparte de eso, fue marín y veterano de Irak. Gracias, Joseph, por estar con nosotros. Entonces, gracias a Dios que este incidente, los rehenes salieron bien. Hay 2 muertos y se cree que uno de ellos podría ser dos de los secuestradores, pero la realidad es que ahora esto ha ocurrido en el medio de un café en Sydney, que es una de las capitales más importantes del mundo, que es uno de los miembros, Australia, uno de los miembros de la coalición que ha puesto en alta alerta a su país. Y de repente un señor que se cree que es de ISIS tomó por asalto. ¿Cuál es el mensaje que envía esta situación a nosotros? Mira, la situación, el mensaje que nos envía es muy claro. La yihad está entre nosotros. Esto va a seguir. Tú ves que cada día hay más incidentes de este tipo. Se están presentando. Y desgraciadamente la comunidad islámica no está enfrentando. Ellos son los que tienen que enfrentar a estos, digamos, radicales. ¿Quiénes son? La comunidad islámica en general. Los mismos árabes moderados. Claro, ellos son los que tienen que enfrentar. Eso nunca ha ocurrido. Pero es la única manera, porque el Occidente no puede ponerse en guerra con 1.200 islámicos. Ellos tienen que solucionar el problema. Vamos entonces, ¿qué dice usted, Joseph? ¿Cuál es su lectura de lo que ocurrió? Un café de turistas en el medio de Sydney. Claro, yo comparto lo que está diciendo el colega. Esto es un guerra ideológico. De esa manera, cualquier momento, cualquier persona se puede radicalizar y hacer actos de violencia. Y también comparto lo que está diciendo de la comunidad islámica. En realidad, es la comunidad islámica en estos países de occidental donde se ocultan mayormente este tipo de personas. Se camuflan dentro de mezquitas, centros culturales. A veces ni siquiera son comunidades físicas, a veces son comunidades virtuales. Y así están manejando y haciendo sus conexiones. El palabra lobo solitario que se está escuchando y se lleva a caso a este señor, es algo a veces que te confunde un poco, porque aunque solitario en su cédula, solitario en la manera logística que se opera, no solitario en sus ideas. Fíjate, estamos poniendo en pantalla quién es uno de los 2 secuestradores. Es Harun Moniz, que era un clérigo iraní, tiene 49 años, asilado político en Australia. Estaba en libertad condicional, había sido condenado por cartas ofensivas a familiares de soldados australianos muertos en misión. En otras palabras, este señor estaba involucrado en la comunidad islámica de Australia. Además, acusado de la muerte de su exmujer y una serie de otros cargos criminales. Él estaba involucrado en la comunidad islámica. Es más, él se presentaba, porque la gente dice, no, era un autoproclamado clérigo. Mira, en el Islam no existe un autoproclamado clérigo. Un jeque. Un jeque. No. Sino que simplemente el que estudia el Islam puede llegar a ser un erudito en el tema y puede convertirse en un líder. Entonces, las comunidades islámicas, desgraciadamente, las comunidades islámicas, las mezquitas de Australia lo aceptaron. Él iba y predicaba en esas mezquitas. Ahora, claro, ahora dicen que no lo conocen, que no sabían quién era él. Uno dice que sí, que él era un hombre peligroso. Pero ¿sabes qué? Ellos lo habían aceptado en su momento. Por eso digo yo que ellos son los que tienen que rechazar a esta gente. Muy bien. Ellos, usted dice, la misma comunidad islámica en los diferentes países de Occidente. Países, claro. Usted dice Italia, Francia, Alemania, todos los países. Australia, todos los que están dentro de la coalición. Entonces, vamos entonces a ver la bandera que él pide, porque él hace 2 peticiones. Durante todas estas horas de negociación, él hace 2 peticiones. Que le entreguen en el café una bandera del grupo del Estado Islámico, que incluya la palabra shahada en árabe, y que Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Entonces, ¿por qué usted piensa que desde el punto de vista islámico, por qué era importante para él que le llevaran esta bandera a ese café donde tenía secuestrado a este grupo de 16? Bueno, él tenía la bandera, o sea, él estaba pidiendo otra bandera, pero la bandera que él mostró era la shahada. ¿Y la shahada qué es? Aparte de la proclamación. La shahada es la proclamación del Islam como la verdadera religión y de Mahoma como el verdadero profeta. Esa es la shahada.
Y entonces la segunda bandera que le estaba pidiendo. Él creo que está pidiendo, no sé en verdad cuál otra bandera está pidiendo. Dígame, Joseph, desde el punto de vista de del marketing o desde el punto de vista de la publicidad para llevar para que el mundo islámico conozca sus intenciones, ¿por qué hacía falta pedir esa segunda bandera o llevar la primera bandera? No estoy seguro, pero yo creo que en cierta manera él quería llamar atención al grupo de Estado Islámico en Irak y Siria. Lo más interesante y curioso de este señor es que era chiita por la mayoría de su vida y hace poco se convirtió a ser sunita. O sea, se convirtió a ser el mismo partido de que son el Estado Islámico. ¿Y por qué usted cree que él quería llamar la atención de ISIS? A lo mejor para apoyo, a lo mejor para solidaria, a lo mejor para darles más propaganda, porque si fue chiita y se convirtió en sunita, eso dice tal vez tuvo un rechazo de la comunidad chiita y esto es su manera de hacer su revancha. Pero bueno, yo vuelvo a decir de que entonces estamos todos en peligro. Esto pudo haber ocurrido en Sydney, Australia, como puede ocurrir en Manhattan, Nueva York o en Miami, Florida. ¿No es así? Seguro, es que recordemos, es que los pilares del Islam, los 6 pilares del Islam, el pilar número 6 es la yihad. Entonces debe ser, y no es una obligación personal de cada uno, es una obligación comunal del Islam. Entonces, por eso, repito, el mismo Islam moderado es el que tiene que rechazar esto y tiene que hacerlo claramente, si no, esto va a continuar. Bueno, fíjese cómo está continuando. Aquí está cómo reclutan a los muchachos en ISIS. Aquí hay otro video, adelante. Envié a mi hijo a entrenarse para la yihad. Si quiere unirse a Estado Islámico, no lo puedo detener. Tal vez se convertirá en un futuro líder. No me daría pena que matara a algunos occidentales. El hijo de Fátima tiene 13 años. Se hace llamar Abu Hatab. Hoy sigue Estado Islámico en redes sociales. Nació en Siria y se radicalizó hace un año cuando fue enviado a un campamento yihadista. Me gusta Estado Islámico porque sigue la Sharia y mata a los infieles, como ordenó Alá. Tenemos que decapitarlos. Pronto iré allí como soldado. Recientemente les dije mi edad y ahora me contactan incluso más que antes. Entonces, como está diciendo usted, Sammy, es imposible poder lidiar con un mensaje así. Por eso, 1.300 musulmanes en el mundo. Mira 1.300 millones. Mira el horror. Un niño de 13 años hablando de esta manera. Y la madre orgullosa. Y la madre orgullosa. Entonces, por eso digo, y no quiero ser repetitivo, pero hay que hacerlo, ¿ok? O los islámicos moderados que existen en el mundo y que posiblemente son la mayoría, ellos toman cartas en el asunto, o simplemente esto se los va a llevar por delante a todos, porque eventualmente va a ocurrir el choque de civilizaciones que ya está ocurriendo y vamos a tener entonces una conflagración. Se están levantando los partidos nazis nuevamente, se están levantando los partidos de la extrema derecha en Europa, precisamente porque al levantarse esta nueva corriente se levanta la otra. Déjeme solamente mostrar, y usted, Joseph, usted debe conocer mucho de esto, el hecho, cómo es que se forma ISIS. ISIS sale del ejército o de la élite del ejército de Saddam Hussein. Ese ejército que cuando nosotros, las fuerzas norteamericanas, llegamos a Irak hace 10 años, desmembramos esas fuerzas militares. Y algunos consideran que eso fue un error por parte de los Estados Unidos. Y ya están los hombres de Saddam, que eran lugartenientes, gente que estaba muy cercana, fueron los que se unieron en cárceles norteamericanas, como por ejemplo aquella cárcel que era la cárcel de Abu Ghraib, en un momento que después fue el Camp Bucca, todos bajo nuestro tutelaje. Y ahí fue donde supuestamente armaron la organización de ISIS. ¿Dónde entonces está nuestro error por parte de los Estados Unidos? Mira, hay varios errores que Estados Unidos ha hecho en la política contra la guerra contra el terrorismo. En Irak mismo, yo creo que los 2 errores críticos fue desbandar los militares iraquíes sin quitar las armas. Eso fue en 2004. Segundo, también en 2004 hicimos un error creamos una ley en Irak que prohíbe a que cualquier persona del partido Baath, el ex partido de Saddam Hussein, regresa a la política. Ahora tienes 2 campos, tienes campos de personas con peso importante política y militares con sus armas sin nada que hacer. Pero ISIS es simplemente la cabeza de ISIS, la ideología de ISIS viene de Al-Qaeda
Al-Qaeda, su ideología también viene del Mujahideen. Estos son una trayectoria de más que 30, 40 años, por lo menos en la historia contemporánea, que estamos viendo este tipo de grupos extremistas que están tomando más Claro, poder. pero aquí están los dos errores que usted me dice, que supuestamente los expertos están mencionando. El hecho que el ejército, la Guardia Republicana de Saddam Hussein, la desbandamos de una manera errada y ahora se unieron para hacer ISIS. Y número dos, no ayudamos a los sirios que estaban tratando de salir de Assad. Hay dos errores que ahora esos dos se unen y estamos pagando las consecuencias. Mira, ¿No es así? se está pagando la consecuencia, es más, el partido Ba'ath, que era el partido de Saddam Hussein, y el partido de Assad, son partidos laicos que de alguna manera mantenían un cierto equilibrio con los religiosos. Al sacar a esos del poder, tenemos a los radicales en el poder. Los radicales religiosos. Religiosos. Y entonces, y esa es la situación que tenemos ahora. Este es el resultado. Bueno, vamos entonces, esperemos que lo que ocurrió en Sydney, Australia, que gracias a Dios terminó de una manera feliz, no ocurre en ninguna otra capital de Occidente que está dentro de la coalición peleando en contra de del califato islámico. Gracias nuevamente. Gracias. A usted, Joseph, gracias por estar con nosotros. Regreso con más. El vicepresidente John Kerry visita fugazmente Colombia para pedir que se avancen las conversaciones de paz que tienen lugar en La Habana. Sin embargo, muchos colombianos están en total desacuerdo. Todos estamos profundamente comprometidos con esta visión de paz y exhortamos a todos los colombianos a unirse a esta visión. Y si los colombianos lo hacen, tendrán todo el apoyo de los Estados Unidos de América. Bueno, ahí está el secretario de Estado de los Estados Unidos, una visita rápida a Colombia donde le está diciendo al presidente Santos y a todos los colombianos, nosotros los Estados Unidos estamos detrás del proceso de paz y fírmenlo rápido porque eso es lo que es bueno para el país. Le damos la bienvenida entonces al señor Enrique García, que fue oficial de la Dirección de Inteligencia de Cuba y ahora es el autor del libro Servicios de Inteligencia Cubanos, Testimonio Inédito. Gracias, García, por estar con nosotros. No solamente eso. Estamos hablando del hecho de que Kerry le interesa que firmen la paz, pero también es verdad que esa paz se está negociando en La Habana y que ahora hay indicios importantes que a La Habana le interesa mucho que la paz se firme porque ve a Colombia como un aliado futuro. ¿Usted lo ve así? Gracias a ti, María Elvira. No, precisamente todos queremos la paz para Colombia, pero queremos una paz sin impunidad. Yo pienso que efectivamente, como tú acabas de subrayar, no se puede hablar de un proceso de paz serio donde las negociaciones se han desarrollado en una capital como Cuba, en un régimen dictatorial en el cual los servicios de contrainteligencia cubanos monitorean las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a todos los negociadores colombianos, para hacerle perfiles psicológicos, para lanzarle trampas y para tratarlos de reclutar hacia los favores de los intereses de Cuba. Y los intereses de Cuba no son más ni nada menos que llevar a los terroristas de la FARC a la presidencia de Colombia. Ah, ¿y cómo usted sabe eso? Porque así trabaja la inteligencia cubana. Pero en el caso particular de la negociación de paz de Colombia, ¿qué le hace a usted pensar que esa es la agenda que tiene el gobierno de La Habana? Es la reproducción con otras características de lo que ha sucedido en Venezuela, de lo que está sucediendo en Ecuador. ¿Pero hay alguna prueba contundente donde usted me está diciendo de que el próximo blanco del Estado cubano es Colombia? Ya sabemos que lo tiene a Venezuela, ahora es Colombia. Bueno, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está? Dígame. El tamaño del Centro de Inteligencia Cubana en Colombia, en estos momentos presidido por el oficial Juan Roberto Loforte, consejero de prensa de la Embajada de Cuba en Colombia, que es jefe del Centro de Inteligencia, el coronel Roberto Loforte, Ramón, su seudónimo. Fue compañero mío en la inteligencia, tuvimos amistad también, estuvo aquí en Estados Unidos, estuvo en México. La embajada cubana ha crecido de una manera desproporcional y la representación de la inteligencia cubana en Colombia. Indiscutiblemente, Colombia es el próximo blanco de Cuba en la región. Entonces, por eso será que el presidente Uribe, y ahí están las manifestaciones que hubo en los últimos días, este fin de semana, donde el presidente Uribe y sus partidos y los que lo apoyan han hecho una manifestación, y no solamente la manifestación en las calles colombianas, sino también toda la actividad en las redes sociales, el Twitter del expresidente Uribe, diciendo que la FARC es peligrosa, es engañosa, que el gobierno de Estados Unidos tiene que oponerse a esta construcción de resistencias en las calles de la patria. En otras palabras, está hablando el presidente Uribe en ideas muy parecidas a la suya.
Sí, yo pienso, políticamente hablando, es una ingenuidad suponer que un país como Cuba, que incluso representa una amenaza todavía hoy a la seguridad nacional de los Estados Unidos, que se ha probado que los niveles de penetración de la inteligencia cubana en este país contra las entidades políticas y militares se mantiene todavía hasta el día de hoy, pensar que una paz seria se puede firmar en La Habana. Pero bueno, ahora que usted me dice una paz seria en La Habana, pero según el presidente Santos me dijo a mí en la última entrevista que le hice, es que La Habana puede ayudar a que esos guerrilleros que en un momento recibieron entrenamiento en la isla de Cuba, pues se acerquen a finalmente entregar las armas, dejar el narcotráfico, firmar la paz y que entonces Colombia así despegue económicamente. Es que Cuba es quien dirige en definitiva a los guerrilleros. Tiene lógica, ¿no? Lo que me dice ahora, usted me dice que no, que eso se puede revertir. Claro, se va a revertir porque en definitiva el plan es precisamente el principio fundamental que persigue el grupo subversivo dirigido por Cuba es tomar el poder, en este caso, con el dinero del narcotráfico por la vía de las elecciones, para después llamar a una asamblea constituyente y empezar a desmontar la democracia colombiana, igual que se ha desmontado en Bolivia, igual que se ha desmontado en Venezuela, igual que se ha desmontado en Ecuador, igual que se ha desmontado en Nicaragua. Entonces, ¿usted no piensa que las instituciones democráticas colombianas pueden detener esa embestida? No, al contrario, si cada día se avanza un paso más hacia atrás, o sea, Colombia o detiene esto ahora o el fin, indiscutiblemente hay una realidad. Todo indica que el presidente Juan Manuel Santos, en su afán de lograr su título de Premio Nobel de la Paz, bueno, lo que sea, pasar a la historia como el gran pacificador. Muchas tontas o ingenuas democracias occidentales lo van a apoyar y lo están apoyando. Después, como se dice, estos polvos traerán tempestades. Muchísimas gracias. Bueno, sin duda que usted estuvo dentro de la inteligencia cubana, así que usted sabe cómo funciona. Y eso mismo es lo que dice el presidente Uribe. Ahí vamos entonces a darle la oportunidad a Venezuela, que es el vecino donde ya pasó por ese rigor, ¿no? Donde ya ese plan sí cuajó y cuajó bien. Adelante, veamos lo que pasa con Venezuela. Agárrense todas las visas que ustedes quieren, señores imperialistas. Esas visas se las regalamos. Hay que ser bien ridículo para pensar con aquella prepotencia, le quito la visa, no entra más a mi casa. Bien grande nuestra casa americana para estar aspirando a una visa para los Estados Unidos. Bien hermosa es nuestra casa suramericana y caribeños. Imbéciles, imperialistas. No solamente le dice imbéciles imperialistas, sino también que los Estados Unidos son paranoicos, enfermizos, espías, torturadores y sinvergüenzas. Esos son otros de los epítetos que le acaba de explicar el presidente, que acaba de pronunciar el presidente de Venezuela este fin de semana en contra de los Estados Unidos, porque como usted sabe, hay una serie de sanciones económicas en contra, no del país, sino de personeros o del anillo gobernante a su alrededor. Muchas gracias por estar con nosotros el señor Juan Carlos Fernández, periodista y conductor de El Venezolano TV. Para un placer estar acá contigo. El gusto es nuestro. Fíjese, es importante nuevamente, brevemente, por qué le molesta tanto al gobierno de Maduro lo que acaba de hacer Estados Unidos. Si él no va a venir, él no va a pedir una visa. Ni la gente alrededor de él va a pedir visa. Nicolás Maduro consiguió un elemento de comunicación para intentar disfrazar la gravedad de lo que está sucediendo en Venezuela. Hoy el petróleo bajó por debajo de los $56, el marcador Brent. Eso significa que el venezolano debe estar por debajo de los 50. Eso significa que la gravedad de la crisis económica Nicolás Maduro no la va a poder detener a pesar de las bufonadas que habla contra los Estados Unidos. Y además un elemento importante, María Elvira, y amigos que nos ven y nos escuchan, Maduro no es Chávez. La marcha convocada fue una cosa fracasada. Maduro es un hombre que genera dudas hasta en los propios chavistas. Pero fíjese, genera dudas, pero sí apoyo por parte de La Habana. Y aquí está Raúl Castro apoyándolo. Adelante. Expresamos toda nuestra solidaridad y respaldo a Venezuela y nuestra más enérgica condena al intento de imponerle sanciones por parte de los Estados Unidos. Bueno, ese es el fin del ALBA, que sabemos que es esta reunión de países que están ideológicamente cercanos. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el ALBA, para mí, uno de los anuncios más importantes es cómo ya Venezuela le está avisando a Cuba que esa gratificación de petróleo que ha dado por casi 15 años se está acabando por eso mismo que usted me está diciendo. No hay dinero para darle. Y hay un elemento importante. Maduro pudo haber convocado a la CELAC
o a la UNASUR, que es un organismo mucho más importante, porque al fin y al cabo el ALBA es el club de los fracasados, el club de los arruinados, el club de los empobrecedores de su pueblo. No tiene mayor significación. Si hubiese estado allí Brasil, hubiese estado Argentina, estuviésemos hablando de otras pero cosas. les repito, el mensaje que sale de esta reunión a Cuba es: nuestra porción, nuestra regalía, el subsidio se acaba. Ni a Cuba ni a otros países. Ya Venezuela no puede por razones de la economía, y es la economía la que va a obligar a Maduro a ceder. Y sabemos muy bien lo que significa eso para Cuba. Si no hay petróleo venezolano, los apagones, los problemas de la economía, se contrae el crecimiento cubano. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Seguimos muy de cerca lo que pasa en Venezuela. Ya regreso con más. Lo que podemos ver en las redes sociales no deja de asombrarnos, especialmente los llamados videos virales. Al regreso, una recopilación de los más peculiares. Revolucionario también, se trata de Diego Armando Maradona, que hoy nos visita en Caracas, y yo quise que nos acompañara en este acto de amor de zurda. Bueno, este es un video que quiero compartir con ustedes, unos cuantos videos que se han hecho viral en las redes sociales en estos últimos días. El primero es el jugador insigne, el señor Maradona, que aparentemente estaba dormido en el momento en que el presidente de Venezuela lo menciona. Esto ocurrió el 10 de diciembre en el Panteón Nacional, cuando el presidente Maduro lo empieza a alabar, considerándolo un revolucionario insigne, y alguien le tiene que dar un empujón al señor Maradona para que se despierte, porque es el momento en que lo están mencionando. Como digo, un empujón para interrumpir su sueño. El señor Maradona, que es sin duda uno de los de las personas que más elogian y que más apoyan la revolución bolivariana. Ese F-16 sí que voló bajo en esta presentación que, como ustedes saben, se hacen a menudo en los Estados Unidos, donde a veces la Fuerza Aérea hace un despliegue de su poderío militar a través de los aviones y hace diferentes maniobras para el deleite de los espectadores, pero en este caso todo indica que el F-16 voló bastante bajo en esta presentación. Un show de aviones en los Estados Unidos. Y bueno, vamos entonces al último, que es Bruce Lee. Aparentemente hay un Bruce Lee en Afganistán. No solamente hay talibanes, sino también hay gente que tira patadas. Fíjense. Bueno, aparentemente este es el Bruce Lee afgano. Él lo pone en su cuenta de Facebook, este video, también en YouTube, donde este joven afgano, que se llama Abbas Alisa, ha ganado fama internacional por el impresionante parecido. Mírenlo ahí estamos comparando el Bruce Lee original y el Bruce Lee afgano. Parecido muy sorprendente, tiene 20 años y asegura que el fallecido actor y luchador es su ídolo y está tratando de memorizar todos los movimientos de karate o de kung fu para luego practicarlos. Ahí estamos viendo las montañas que hemos visto en otros momentos, no siempre con mensajes tan nobles, los edificios todos destruidos por los grandes enfrentamientos militares que se han visto en Afganistán, pero él está con sus ejercicios y tratando de llamar la atención, y sin duda que tiene un gran parecido físico. Ya ha sido aceptado en la escuela de Wushu para arte marcial mixto, donde va a perfeccionar su técnica. Vamos entonces a darle las gracias a este muchacho por lo menos llevar algo un poquito más, noble, más sencillo, menos tóxico a
a ese país que es Afganistán, que sabemos que ha visto grandes combates, no solamente por los talibanes, sino también por Osama Bin Laden y todos los campamentos de entrenamiento de terroristas que se vieron en ese territorio. Vamos entonces a hacer una pausa y enseguida regresamos con un mensaje muy importante para usted. No se vayan. Bueno, sabemos que no nos podemos quedar dormidos como el señor Maradona en ningún discurso, porque el próximo 15 de febrero Obamacare viene a darnos una patada. ¿Cómo estás, Iliana? Iliana García, que es la representante de Insurance Doctors, que, bueno, es el momento de despertarse, ¿no es así? Es así. Muchas personas dicen, bueno, lo hago mañana, es que no tengo tiempo para llenar las planillas. Ahora es el momento de, bueno, de hacer el deber que quiere el país, y eso es tener cobertura médica. Se llama el Affordable Care Act, donde básicamente el gobierno te dice, ¿sabes qué? Te vamos a ayudar con lo que es la cobertura médica, pero tienes que comprarlo. Entonces, lo que muchas personas no saben es que si llamas al teléfono en pantalla y das tu código postal, das la cantidad de personas, cuentas la cantidad de personas que viven en el hogar y el ingreso que tú tienes, te tratan de calificar para lo que es Obamacare. Obamacare es una sombría donde participan un sinfín de compañías médicas que están tratando de buscar de qué manera pueden ayudar a personas de escasos recursos, personas que tienen muchas obligaciones, a poder calificar. Si tú ganas entre $11,600 y $46,000 al año, quizás, o sea, vas a calificar para lo que es el 100% de cobertura, o sea, no pagar nada de tu bolsillo. Así que llamen el teléfono en pantalla, da tu información, que con gusto te van a llenar la aplicación y te van a dar la información que necesitas para de esa manera cumplir con tu deber. Y entonces el deber es hasta, cuéntame qué es lo que pasa el 15 de febrero. Bueno, el 15 de febrero vendría siendo tu primera penalidad, o sea, donde básicamente el gobierno te dice, ¿sabes qué? En los impuestos te vamos a penalizar X cantidad de dinero. Entonces, se toman muchas cosas en cuenta a la hora de hacer eso, pero ¿por qué llegar a esa circunstancia cuando básicamente puedes llamar y puedes averiguar si puedes pertenecer a Obamacare o si ya habías comprado seguro en un pasado y no te gustó, ahora es el momento de cambiar? Muy bien, y todos los ciudadanos que no tienen seguros privados tienen entonces que venir a Obamacare y ver en qué plataforma ellos encajan. Dime entonces, nuevamente, ¿cuáles son las cifras, la gente que gana entre qué cantidad y qué cantidad? Si quieres calificar al 100%, o sea, no pagar nada de tu bolsillo, sería entre $11,600 y $46,000 al año para cubrirte al 100%. Pero hay otros planes que también te pudiesen ayudar muchísimo, y no solamente eso, personas que dicen, bueno, yo no quiero que mi empleador me compre mi seguro, yo lo quiero comprar yo, por mi lado, ubicarme en otra cosa que más o menos yo pueda costear y que de igual manera no sea una presión para mi empleador por si las moscas. Llamen el teléfono en pantalla, que por eso se llama The Insurance Doctors, especialistas en eso mismo, en cobertura médica. Y están en todas esas diferentes localidades que estamos viendo al final de la pantalla. Muchas gracias. Gracias, María. El 15 de febrero para estar dentro de la ley. Hasta la próxima, Ileana. Gracias. No se vayan, que tengo más. Las joyas de María Elvira son diseños exclusivos de Santayana. El transporte de nuestros invitados es cortesía de A Luxury Limo. Estamos en el quinto segmento, cuando yo puedo hablar con usted a través de las redes sociales. Ahí están en pantalla Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, que me encanta poder leer lo que usted me escribe. Vamos a ver qué es lo que me dice Mike. Mike se refiere a los periodistas cubanos que están de visita en Los Ángeles. Es que ellos quisieran hablar si se deciden hacerlo, pero no tienen la libertad de hacerlo. Para nadie es un secreto que todos están reprimidos para hablar, pues ya saben lo que les espera en Cuba. No es casualidad la cantidad de periodistas del Granma que se han quedado y no han podido aguantar más una careta de mentiritas. Bueno, eso es cierto, lo sabemos. Sabemos que no se puede juzgar a estos muchachos que están en Los Ángeles, que no quisieron hablar con Radio y TV Martí. Sabemos que no lo pueden hacer. Que Dios los bendiga. Y gracias a usted siempre por la sintonía. Ahí está en pantalla. Si usted quiere ver programas anteriores a este, mariaelvirasalazar.com, o si quiere ver este programa tarde en la noche. Gracias a Bobby, el mejor peluquero que hay en el sur de la Florida, Éxtasis Salón y Spa. Gracias a Dani, a Víctor y a la señora Gabriela Arango, una de las mejores diseñadoras de ropa en el sur de la Florida. Y nuevamente gracias a usted por la sintonía. Como siempre digo al final, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Nadie. Hasta mañana a las 8 aquí en Mira TV. Hasta entonces, buenas noches.